pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias. Muy buenas, pues nos encontramos en nuestro tercer capítulo de nuestro podcast Con los pies en la tierra y hoy tenemos un invitado que comenzó siendo cliente y nos conocimos como en una relación comercial como agencia-cliente, pero se ha convertido en un amigo y es un orgullo tener amigos como él, pues eso, para el resto de la vida, ¿no? Octavio Barriales Carro. Vamos a conocerte un poco más. Me gustaría empezar un poco pues desde tu trayectoria profesional, porque llegaremos a la publicación de tus libros. Pero eso, cuéntanos un poco a qué te has dedicado a lo largo de tu vida. Verónica, pues en primer lugar, muchas gracias por tu invitación y para el que es un honor estar aquí es para mí. O sea que te agradezco mucho el que estemos aquí hoy platicando, charlando y bueno, me has preguntado un poco por mi vida. Mi vida, bueno, dices para conocerme un poco mejor. A lo mejor así también me conozco yo mismo también, porque a veces uno tiene que autoanalizarse para valorar y darse cuenta de algunas circunstancias. Soy un leonés, he nacido en León. Como dicen ahora los ilustrados, me parieron en León, lo cual es una circunstancia absolutamente accidental. Somos de donde uno vive. Y yo he vivido por el mundo. Pero gran parte de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia y luego ulteriormente viví en León. Soy funcionario, hice varias oposiciones, o sea que soy una especie de opositor vocacional. Con fortuna, tengo que reconocerlo, y fruto y consecuencia de eso, pues viví en León fundamentalmente, pero también trabajé por Galicia, en Vigo, telégrafos, funcionario de la Seguridad Social, y luego pues terminé por avatares y circunstancias de la vida trabajando 20 años en el extranjero, consulados, embajadas, el mundo diplomático. Muy interesante, muy impactante, que me ha permitido pues sorprenderme de lo grande que es el mundo, de las cosas que pasan por el mundo, y me vi implicado, porque siempre me gustó la escritura. Tengo una madre que es escritora, tiene libros publicados, y un poco pues por esa especie de vis literaria siempre colaboré en periódicos, y sigo colaborando en tribunas semanales, opiniones de sesgo político, social, cultural. Y ahora que estoy jubilado, porque ahora ya estoy jubilado, me he venido a vivir a Gijón y me dedico de lleno a la escritura. Bueno, pero en Gijón ya estabas. De León, residente en Gijón. ¿Cómo llegaste a Gijón? ¿Y por qué Gijón? ¿Y no Oviedo o otra parte de Asturias? Hombre, yo creo que en tu pregunta está casi la respuesta. León, Gijón, León. Es una especie de pleonasmo. Porque León y Gijón, aparte de que suenan fonéticamente parecidas, son lo mismo. Me voy a permitir un poco la licencia literaria de decir que es lo mismo. Sabemos dónde está cada uno, pero el hermanamiento ha sido tan estrecho, pero tan estrecho, que bueno, ahí tenemos el ejemplo más claro. Jovellanos, prohombre. Jovellanos amaba profundamente León. Sí, es cierto. De hecho, la primera persona que trazó mentalmente lo que era la vía de comunicación Asturias con Castilla, es decir, hacia León, fue él, lo que luego ya fue el Puerto Pajares, la carretera, todo eso, entendiendo el puerto como una puerta, no como un muro como podía entenderse antes, y para abrir un puente. Efectivamente, mercados, caminos, y de hecho incluso Jovellanos colaboró directamente en crear en León el que era un mecenas para tantas cosas, un hombre de la intelectualidad, economista, pensador, filósofo, jurista, literato. Creó la asociación que en León fue muy importante, Amigos del País, fue él. Entonces eso ya, si Jovellanos se vinculó tanto a León, y bueno, ¿qué más asturiano hay que el río Sella? ¿Saben ustedes dónde nace el río Sella, verdad? Nace en Valdeón, es decir, en picos de Europa, para terminar muriendo en el mar Cantábrico, en la ría de Ribadesella. Es decir, ese río abraza, besa las dos tierras, la de León y la de Asturias, es decir, las hermana, vamos a decirlo así. Y puesto a hablar de hermanar, ¿qué asturiano no va al barrio húmedo, a León? ¿Qué leonés no viene a la playa? Sigue habiendo todavía el famoso tren que llaman playero,
que hoy día, bueno, afortunadamente superado por los coches y estas cosas, pero sigue existiendo el tren playero de los leoneses que a las 8 de la mañana vienen a pasar el domingo o el sábado a la playa. Eso es tremendo. O tenemos aquí esta maravillosa, repito, maravillosa. Yo creo que es insuficientemente valorado por los asturianos, como es la Universidad Laboral. Sí. ¿Cuántos y cuántos leoneses? ¿Cuántos estudiaron aquí, vivieron ahí? Entonces estamos tremendamente hermanados. Y como estamos tan hermanados... y Octavio se vino a Gijón. Un último ejemplo, Quini. Ese gran futbolista tan querido, tan admirado, totalmente, tan venerado, diría yo, aquí en Gijón. Quini tiene la medalla concedida de hijo adoptivo de la ciudad de León y nombrado embajador de León. Y se le entregó en aquel acto de hermanamiento, de reconocimiento, el gallo de la Basílica de San Isidoro, que es el gallo representativo de la ciudad de León. Entonces, con todos estos elementos que nos unen, que nos abrazan, que nos aunan, bueno, pues era lógico que un leonés venga a Gijón, porque Gijón, allí dicen en León, o decimos en León, que Gijón es la playa de León. Lo mismo que los asturianos se van a Valencia de Don Juan, que le llaman Valencia de la O. Gijón es la playa de muchos sitios, porque es la playa de Oviedo. Efectivamente, la consecuencia... No. En el caso mío, que yo venía aquí con mis padres, mis hermanos, cuando éramos jóvenes, cuando éramos chicos, llovía mucho más que ahora, mucho más llovía que ahora. Pues siempre dije que el día que me jubilara yo vendría a vivir a León, a Gijón. Y aquí estoy, simplemente. Pues encantados de tenerte aquí. Vamos a seguir un poco en tu trayectoria profesional y en ese abrirte y visitar otros países, que un poco es hacia donde vamos con la presentación de los libros que has escrito, ¿no? Que me parece impresionante el poder tener acceso a mundos a los que cualquier persona de a pie no tenemos. O sea, creo que tienes el privilegio de haber estado, bueno, el privilegio con los riesgos que puede haber conllevado, ¿no? Pero de haber conocido el mundo desde otras perspectivas que te dan probablemente una visión y un mundo al que no tenemos acceso muchísima gente. ¿Cómo llegas a Sudamérica? ¿Por qué? ¿Y qué te lleva a conocer los mundos de las prisiones de Venezuela, que es uno de los lugares en donde se ambienta tu primera novela? Bueno, pues por circunstancias de la vida, por los accidentes que tiene la vida. En un momento dado, determinadas circunstancias me motivan un cambio, necesitaba cambiar. Y en ese sentido, pues se convoca una plaza concretamente era jefe del Departamento de Atención a Detenidos Españoles en Venezuela. Había 186 presos españoles. Solicito esa plaza, el Ministerio de Asuntos Exteriores me la concede y allí me planto yo en Venezuela. Desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social en León me marcho para allá. Y ahí empieza, efectivamente, entre el año 2005 y 2010, allí empieza bueno, pues este devenir de ir conociendo ese mundo terrible, un mundo impresionante, un mundo que no conoce nadie. Y cuando digo que no conoce nadie, a pesar de que todos hemos visto películas, sí, El Expreso de Medianoche, lo otro, cárceles en Tailandia, cárceles en no sé dónde, bueno, las cárceles de Venezuela son extraordinariamente distintas a todas. ¿En qué? ¿Se imagina alguien que entras en una cárcel y los presos, repito, los presos, tienen una estructura jerárquica donde el que manda, y que es el que manda en la cárcel, no el director, el preso que manda le llaman PRAN. Bueno, le llaman de varias formas, le llaman PRAN, papa, volantero, cartelúo o principal, les llama de esas formas, pero que ese preso tiene metralleta y tiene a su alrededor, dentro del recinto penitenciario, una guardia pretoriana que le vigila, que le custodia, que le cuida, o sea, escoltas, por llamarlo así, pero que allí en la jerga carcelaria venezolana le llaman los luceros, y tienen Kalashnikov, AK-47, granadas explosivas, dinamita. ¿Alguien se imagina eso? Bueno, pues eso no estoy ni exagerando ni mintiendo. Eso es real, absolutamente real. Bueno, por supuesto, la cocaína por panelas y por kilos. El crack exactamente lo mismo. Esa locura, ese estado distópico, ese mundo paralelo. Claro,
todo eso tiene un factor común que lo aúna y que lo permite, que se llama corrupción, porque para meter una granada, para meter metralletas dentro de la cárcel, hay una corrupción que permite meterlas. Y para que exista esa estructura jerárquica que mueve dinero, que mueve tanto dinero, drogas de dentro hacia adentro y hacia afuera, todo se hace con la anuencia de la Guardia Nacional, de la policía, de los vigilantes y de los directores de las cárceles. Bueno, pues ese mundo fue el que yo conocí. Y cuando yo salía de la cárcel y contaba a la gente, a mis amigos, a mis conocidos, lo que yo estaba viendo, mis amigos me decían, escríbelo, porque sabían que yo pues tenía esa especie de vis literaria. Y siempre decía lo mismo, cuando me jubile sí lo voy a escribir. Y efectivamente he honrado eso. En esos 5 años, bueno, me imagino que cuando llegaste en el 2005, que hace ya 20 años de eso, claro, una cosa es, llegas, te encuentras esa realidad, ¿cómo lo vives durante esos 5 años? Independientemente después que hayas escrito y hayas conseguido salir de ahí, porque también, bueno, pues estabas corriendo un riesgo, sí, en contacto con toda esa realidad, ¿no? Pero ¿cómo viviste eso? ¿Cómo te adaptaste a esa situación para haber vivido esa experiencia tan desde dentro? Porque probablemente no todo el mundo y mucha gente que haya tenido, como me decías tú, antes de fuera de cámaras, pues que hay gente que tiene relaciones gubernamentales o más, pero para verte mimetizado con todo ese sistema y haber sobrevivido a todo eso. ¿Cómo lo viviste esos 5 años? Pues mira, lo viví prácticamente sin darme cuenta. Era tal la tensión emocional, la carga o descarga de adrenalina cuando entrabas allí, que yo no fui consciente de los riesgos reales que estaba realmente a los que me estaba exponiendo. Es después, cuando he escrito la novela, cuando muchas veces me he echado las manos a la cabeza y digo, ay Dios mío, yo estaba loco. ¿Cómo hacía todo aquello? Porque sí que veía yo a la representante de la embajada alemana, porque íbamos a las cárceles a dar una ayuda, lo cuento un poco esto, a dar una ayuda, a cada preso se le daba 110 euros. Se le daba una ayuda y había que entregárselo en mano, hablar con él, hacer una pequeña historia para luego mandarlo a Madrid y Madrid informar a las familias cómo estaba su hijo, cómo estaba su familiar, su pariente. O sea, viví situaciones terribles, tremendas. ¿Tu trabajo durante ese tiempo en qué consistía? En visitar a los presos españoles, visitarles. Y si tenían algún tipo de problema, pues entonces tratar de gestionárselo. El problema, de los 186 había 20 mujeres. Por cierto, una mujer me la encontró aquí en Gijón, afortunadamente para ella. Bueno, fue un encuentro muy agradable, muy bonito, en fin, casual, en la calle. Entonces yo visitaba a aquellos presos, pero yo, a diferencia de otras embajadas que se limitaban a ir a la zona administrativa, llamar allí al preso, yo pues con ese punto de locura o de carácter vehemente, he sido sindicalista cuando era más joven y estas cosas, y tienes ese impulso, esa fuerza, ese ánimo de implicarte en las cosas, yo me metía dentro del módulo. Y me metía dentro de los módulos, dentro de lo que es el mundo, porque las cárceles de Venezuela tienen 2 candados. El que pone la policía por fuera para que no se escapen, que no sirve para nada porque podrían escaparse, puesto que tienen más fuerza de fuego los de dentro que los de fuera, y el que ponen ellos para que allí no entre nadie. Mi sorpresa fue cuando un día, al poco tiempo de llegar, bueno, yo llegaba a las diferentes cárceles donde teníamos presos españoles, me presentaba al director, me decía quién era, funcionario consular, vengo a tal, pero yo pronto me di cuenta que cuando algún español tenía problemas, el director no solucionaba absolutamente nada. Entonces yo pronto me di cuenta de que me tenía que hacer amigo del PRAN. Ese es el que, si un preso tenía un problema, había que sacarle de la cárcel a un hospital, había que operarle, había que cambiarle de cárcel porque había cometido alguna fechoría. Allí les llamaban, se dice, estaba emproblemado. El que tenía que autorizar ese cambio no era el director, era el PRAN. Y el PRAN es el Dios dentro es la autoridad máxima dentro de la estructura totalmente, de la cárcel. Hasta tal punto que ese PRAN tenía que hablar con el PRAN de la otra cárcel para que admitieran al preso. O sea, la figura del director no era absolutamente nada. Entonces yo me di cuenta pronto que me tenía que hacer amigo del PRAN, si quería poder ayudar a los españoles. Y así fue. Entonces luego el capítulo de anécdotas es impresionante. Las cosas terribles y duras que yo llegué a vivir allí, pero siempre implicándome, a veces más de lo que debería haber hecho, pero que me he dado cuenta de eso después. En la novela
Caracas, autopista hacia el infierno, el protagonista es español. Y dices que tiene algunas connotaciones o sea, que se identifica contigo o que hay pinceladas tuyas, ¿no? Sí, es un español que cae preso en una cárcel de Venezuela y él va contando su vida al tiempo que va repasando todas las realidades dentro de la cárcel. Y cuando tocas la parte de su vida, pues quieras o no, todo escritor siempre, quieras o no, saca algún aspecto personal, sentimental, de tu vida pasada, en fin, y que te permite contarlo como anécdota, algo que a lo mejor no has contado nunca a nadie, pero como estás hablando de otra persona, pues bueno, lo cuentas ahí y sí, pero bueno, el personaje es un preso que cae en una cárcel y sorprendentemente, en cuanto cae, es prohijado por el Pran, un colombiano, le llaman el señor Emilio, el Pran, que está inspirado en un personaje real, el viejo Anguito. Este era un preso que, fíjese, venía a cenar a mi casa algunas veces, siendo preso, pero es que yo tenía que negociar con él para poder ayudar a algún español, tenía que negociar con él, al punto... Esto lo voy a contar como primicia, aunque en la novela se deja caer, pero de una forma sesgada. Yo llegué a negociar con él algo que no pude contar nunca a Madrid, porque si lo cuento no lo hubieran entendido y me hubieran cesado. Tuve que negociar con él que a un español le dieran un tiro en una rodilla, porque lo iban a matar, Y cuando me cuentan que lo van a matar, yo hablo con el viejo Anguito, el viejo, era más joven que yo, pero la gente le llamaba viejo, yo también viejo. Hablo con él y no, había que cobrar sangre porque los muchachos eran sinvergüenza, un elemento malísimo. Había engañado, robado, estafado, el español era un mal elemento y lo iban a matar, que allí le llaman dar Pakistán. Y dar Pakistán es matarle y luego cortarle en trozos. En fin, la novela cuenta todo esto, pero esto es real, absolutamente real. Y es cuando, bueno, pues negociando con, no, por Dios, porque luego yo le dice, mira, si le matáis es un lío, porque van a venir los jueces, la policía, os van a complicar la vida. Bueno, llegamos a un acuerdo, luego habló con la familia, yo ahí evidentemente ya no entraba, hablaban con la familia y le dieron simplemente un tiro, simplemente, claro, comparado con el otro, un tiro en una rodilla. Quedó cojo, pero se salvó. Estamos hablando de un mundo de violencia, armas, drogas, pero al mismo tiempo hay otra parte que son lealtades, que son hermanamientos, que son... ¿Cómo explicarías todo, cómo convive todo eso? O sea, porque al final... es como una estructura y una sociedad dentro de... O sea, una sociedad marginal con otros códigos, pero que también respeta, igual que respetaron o tú fuiste capaz de negociar con él y si se hicieron unos males menores para que no fueran males mayores. ¿Cómo convive esas dos partes y cómo se puede entender que dentro de lo malo saquemos algo bueno? Mira, está muy bien el matiz que has visto en la novela, porque en la novela, teniendo un trasfondo de tanta violencia, para mí es un canto a la amistad. Y el canto a la amistad viene dado de ese español que cae preso y por una causa que se sabrá solo al final de la novela, resulta que es prohijado, querido, protegido por el Pran. ¿Y por qué? Bueno, pues esa protección que se sabrá al final de la novela establece unos vínculos y una solidaridad. Al principio no, pero luego se va aumentando una solidaridad, un amor, una ternura, una amistad estrechísima entre este español y el Pran, como dije antes, el señor Emilio, ese colombiano. Y una pregunta, ¿cómo el Pran llega a ser Pran? O sea, ¿cómo llega hasta ahí? ¿Quién lo elige? ¿Cómo se decide eso? Generalmente por fuerza. Lo primero que te debería explicar es, cada cárcel tiene diferentes módulos, que tiene unos nombres. Uno se llama artesanía, otro es la capilla, otro se llama el mostrico, tienen nombres. Bueno, pues en cada módulo de estos puede haber cerca de 100 presos. Cada módulo tiene su estructura jerárquica.
tiene su estructura jerárquica y en cada una de ellas hay un pran con sus luceros. Y, curiosamente, esto es como un hormiguero. Tú sales al campo, agarras una hormiga de un hormiguero, esa misma hormiga la pones en el hormiguero que está a 1 metro y las hormigas la matan a esa. ¿Por qué? Si son hormigas, son de la misma raza o por lo menos parecen iguales. Bueno, pues no sé por qué. Será la condición animal o humana. Vete tú a saber por qué. Los presos, pues simplemente por caer en un módulo, eres enemigo a muerte. Digo a muerte de los otros módulos. De hecho, hay una figura en cada módulo que le llaman el garitero. Garitero que viene de garita, como en el servicio militar. Garita es un preso que tiene que estar 24 horas vigilante, armado, evidentemente vigilante, que no vengan de otro módulo a atacarnos. Porque si vienen a atacarnos, eso podrían, bueno, claro, nos sorprenden, nos matan. Entonces, para prepararnos, sacar las armas de las caletas. La caleta es pozos, agujeros, lugares donde esconden la droga y las armas, que las hay. Entonces, la figura del garitero es fundamental porque vigila. ¿Pero qué vigila? Vigila que no vengan a matarme de otros módulos. Por eso tiene cierta lógica que en las cárceles los presos están armados, porque la policía, los vigilantes no me van a proteger. Tengo que ser yo mismo. Y de hecho, otra cosa, y termino ya, es que todos los domingos a las 5 de la tarde, es curioso porque parece un rito religioso, hay una cosa que se llama la causa. Y la causa es, cada preso tiene que dar un dinero, necesariamente nadie puede escapar de eso, y si no tiene dinero porque la familia no se lo da, tiene que buscárselo de otra manera, tiene que dar un dinero para el colectivo. Y ese colectivo, con ese dinero, con esa causa que se entrega los domingos a las 5 de la tarde, el PRAN decide, compramos unas sillas, compramos pintura para pintar, compramos metralletas, compramos cocaína, compramos, en fin, es una organización, es una ciudad paralela en un mundo loco, salvaje, pero muy bien organizado. ¿Y cómo se establece el poder? O sea, quiero decir, al final, el poder está dentro. Sí. O sea, el poder está en manos, se supone, de los que no de quienes no debería estar. Sí, pero por al fuerza. Final tienen más poder que los carceleros, que los policías, que los... Claro. Primero, los policías te puedes encontrar en una cárcel, como puede ser, esta cárcel está ubicada en el Rodeo 2, pero puede ser la cárcel de Los Teques, la cárcel de Yare, en fin, hay muchas. Pueden estar, los vigilantes son 6 o 7 policías y los presos, que pueden ser 1000, están armados hasta los dientes. De hecho, por ejemplo, y esto se puede ver en las hemerotecas, en la cárcel del Rodeo, los presos se amotinaron y estuvieron 2 meses encerrados. Y la policía, 2000 soldados, hasta con helicópteros, no pudieron entrar en la cárcel porque tenían más fuerza de fuego los de dentro que los de fuera. Y yo sé, esto luego sotoboche, yo me he enterado que cuando entraron ya después de 2 meses de disparos, y de hecho la foto típica, se puede ver por internet, la foto típica de una cárcel de Venezuela es todas las paredes agujereadas con arma de guerra, no pistolitas, arma de guerra de los conflictos que hay entre los presos con la policía. Repito, cuando entró la policía, el ejército, después de 2 meses, fue porque los de dentro se les acabó la cocaína y dejaron entrar. Si no, no entran, porque tenían más fuerza de fuego los de dentro que los de fuera. ¿Y por qué tienen más fuerza? Pues porque hay mucho dinero, mueven mucha droga y compran muchas armas. Y viendo esa realidad y viendo la sociedad en la que vivimos, ¿podrías extrapolar eso de alguna manera afuera de las cárceles, a lo que vivimos socialmente? Bueno, ya no digo en Venezuela, que en Venezuela, bueno, por no meternos ahí, pero socialmente lo que estamos viviendo nosotros ahora, o sea, el poder en manos de quién está, quién manda. En las cárceles supuestamente debería de estar en los policías o en los guardias de seguridad y está en los... Sí, los pranes con sus luceros. En los delincuentes, ¿no? Los pranes y los luceros. ¿Y socialmente podríamos extrapolarlo de alguna manera? O sea, ¿te atreverías?
Es complicado eso, ¿no? O sea, en este momento, con 1000 problemas, 1000 defectos, 1000 cosas a superar, nosotros tenemos unas estructuras políticas con unos registros y con unos controles y con unas supervisiones que no es parangonable. Porque aquí en España no pasa eso en las cárceles. No, habría que ir a estructuras. Yo luego también, porque cuando parece que estaba abonado a países complicados, porque después de estar 5 años en Venezuela, me fui a la Embajada de España del Salvador. Salvador, antes de que llegara Bukele, cuando las maras, la Mara 18, la Mara Salvatrucha, que es la Mara 13, asesinaba y era el primer país del mundo en número de muertos. Bueno, pues ahí también estuve. Ahí tuve otra experiencia durísima, cuando tuve que traer a España una cámara de un fotoperiodista español que asesinaron allí. Bueno, en fin, fue muy duro aquello. Es verdad que El Salvador fue muy duro aquello. No, pero es que luego después fui a México. Y México, ahí está el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, los Zetas, los del Chapo Guzmán, los de Beltrán Leiva, que también es un poder, y es un poco por donde puede ir tu pregunta, es un poder tremendo paralelo al poder político, a tal punto que en México muchos gobernadores de estados ahí un poco ya del interior, realmente quien pone esos gobernadores son los grandes jefes de los cárteles. Pero ¿y a qué se debe que pase eso en estos países? Son democracias muy imperfectas, no tienen registros para controlar, y el tema es que si el poder no lo ejerce el quien lo tiene que ejercer y la corrupción te permite con dinero, no olvidemos que el dinero del narco estamos hablando de dineros, barbaridades, ya no es dinero de una coima, de una corruptela, estamos hablando de muchos millones, mucho dinero. Entonces comprar un policía, comprar un gobernador, comprar un alcalde, allí es habitual. Y luego, pues claro, no hay pozo democrático. Nosotros mismos estamos viendo tantas corrupciones en España, fíjate lo que puede ser el estado de Sinaloa, Culiacán, lo otro. En definitiva, falta peso y pozo democrático. Y después de esta novela y de haber publicado esto, te embarcas en otra. Y reflejando una realidad también muy dura, totalmente diferente, porque ya no estamos en este mundo. Sí que es verdad que seguimos en Latinoamérica, en República Dominicana y con las mujeres. Bueno, ahora que estás jubilado, pues pasas temporadas allí. ¿Cómo te planteas escribir y reflejar esa otra realidad que recoges en esta novela que ya está publicada? Ay, papi, como me decías. Ay, papi. Que en esta novela el tema de la prostitución generalizada en esta isla, en República Dominicana. Bueno, pues, ¿por qué? Porque me gusta complicarme. Sencillamente, porque yo creo que estoy abonado, una especie de abogado de las causas perdidas. Lo de Dominicana fue muy sencillo. Soy el típico ciudadano que al calor del Caribe, me gustó la Hispanoamérica, la Latinoamérica, las playas, el calor, el clima, el ambiente, la gente alegre, la bachata, la música, la alegría, el sol. Bueno, pues recalé allí. Y cuando recalo allí, pues primero, pues yo ya conocía, ya había estado viviendo y trabajando en países hispanoamericanos, pero empiezo a ver cosas que me sorprenden, y que me sorprenden no gratamente. Y no gratamente es porque veo que es un estado distópico. Por una parte hay unas zonas muy ricas, Punta Cana, tal cual, y luego como el 80% de la población, eso se repite un poco el resto de Latinoamérica, vive Brasil, mal, vive muy mal, muy mal. Y no solamente vive muy mal, sino que empiezo a ver cómo socialmente hay sectores de esa población que sufren terriblemente marginalidades y cuestiones de índole personal mucho más escabrosas y escandalosas. Y el tema ¿cuál es? Que, bueno, pues por mi carácter, mi forma de ser, voy hablando, voy conociendo, voy escuchando, y veo que hay dos realidades. Está la República Dominicana alegre, bonita, bachatera, fiestera, musical, en fin, maravillosa. Pero luego hay una realidad que ningún bachatero, ningún altavoz, nadie cuenta, y es lo duro, lo difícil
lo ingrato que es ser mujer en República Dominicana, un país donde yo me atrevería a decir, porque no hay datos oficiales sobre esto, pero un 90% de las muchachas que no han llegado a cumplir 18 años ya tienen algún hijo. Por supuesto, la estructura familiar no existe. Allí se habla de marido y mujer, pero es mentira, no hay marido ni mujer, se juntan, lo que luego llaman unión civil, y hay un machismo tan feroz, el hombre ve a la mujer simplemente como un objeto sexual, la preña y se va. Lo increíble es que el país no tenga articulables mecanismos para paliar eso, cultura. No hay nada de eso. No hay posibilidad de aborto, ni siquiera cuando la niña ha sido preñada y violada. Y ahí entro en el tema que más escandaloso es para mí. Yo afirmo categóricamente, porque he hablado con muchas personas, que el 80% de la mujer dominicana de las zonas populares, barriadas, pero que es el 80% de la población, es decir, el 80% de las mujeres a lo largo de su vida han sido abusadas. Este dato que es escandaloso, cuando yo se lo comento a alguna muchacha y me dice, sí, claro. Digo, ¿cómo así? Sí, claro. Esto es una locura. Bueno, pues en esta locura que yo llego a conocer de manera circunstancial y no buscada, es cuando me planteo que eso hay que decirlo. Y me sorprende que ni las embajadas, ni las asociaciones feministas, que no las hay, ni las asociaciones humanas, que tampoco las hay, ni los sindicatos, que sí los hay, nadie cuenta esto. Nadie. Y yo me pareció tan brutal, tan salvaje, que pensé que me convertía en un cómplice de esa realidad brutal si no lo denunciaba. Y es una novela que tiene amor, tiene sexo, porque es la vida de 4 mujeres, 4 prostitutas, pero que van contando su vida, porque esta novela realmente, lo voy a decir, yo no la he escrito, la han escrito ellas. Yo me he limitado a escucharlas y luego ponerme delante de un teclado, escribir un poco lo que... Y es una realidad tan cruda, tan dura, tan brutal, que el libro tiene una fuerza tremenda, una vis poderosa en el sentido de la denuncia. Y creo que es una novela que hacía falta. Fíjate que yo tengo amigas colombianas, venezolanas, y sí que es verdad que socialmente, cubanas, que sí que es verdad que de mi edad, realmente ahora no sé cómo es la sociedad allí, pero sí que en su época, que es reciente, sí que había como cierta normalización, incluso del abuso dentro de la familia de las chicas, mujeres, sí, tal. Sí, en el seno intrafamiliar dentro es donde de la más abuso familia hay. se permitía o se tapaba o se ocultaba y es verdad que la objetualización de la mujer, que además ahora que estamos aquí en España, sobre todo reivindicando mucho el valor y nuestra dentro del feminismo el valor de la mujer, todavía ahora mismo en países de nuestra propia lengua se están dando estas situaciones y además hasta normalizado. Y además viendo un poco la música y cómo se está, yo desde el punto de vista musical que a mí me toca, cómo los textos de muchas canciones tratan la sexualidad y la mujer siguen siendo objetos de esto, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues está siendo recibido como algo normal cuando realmente no es algo normal que debería de llamarnos la atención y no deberíamos de aceptarlo, pues eso, como un entretenimiento, ¿no? ¿Qué pretendes con este libro? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Aparte eso, pues dar visibilidad a esta realidad. Pues mira, a fuer de sincero. Lo único que pretendía, en primer lugar, porque luego han venido otras circunstancias, era desahogarme y sacar esa suciedad, esa porquería, esa mierda que ves allí y que hay que contarlo.
porque si no, eso, eres un cómplice con tu silencio. Eso, lo del delito de acción por omisión, omitir algo que es brutal, te convierte de alguna forma, bueno, pues coadyuvas a que eso se mantenga. Entonces, en primer lugar, denunciarlo. Luego ya, evidentemente, tendrán que ser las autoridades, las instituciones, las organizaciones, los organismos, la Agencia Española de Cooperación Internacional, las embajadas distintas, quienes se encarguen de activar todo ese tipo de situaciones para darles solución a ese tema. Eso por una parte, pero luego, a medida que lo iba escribiendo, digo, esta novela es importante que las mujeres, para que tomen conciencia, porque en la República Dominicana habría que levantar un monumento a las mujeres. Son el sostén, el soporte de la sociedad. Y dentro del capítulo de las mujeres, yo diría a las abuelas. Esas sí que son de verdad la columna vertebral de la sociedad. Porque mantienen, porque la muchacha con 14, 15 años ha parido, no tiene dinero, no tiene tal, lo cual le está abocando a la prostitución antes de que su niño se muera de hambre. Es una frase muy dicha y que se comenta en la novela: antes de que mi hijo pase hambre, hago lo que sea. Hago lo que sea. Y ese lo que sea, el turista del sexo entiende perfectamente lo que quiere decir. Y el local entiende también perfectamente lo que quiere decir. Pero el espíritu con el que está recogido la novela, aunque es la vida de 4 mujeres prostitutas, el espíritu desde el que está escrito, hay una frase que una de ellas, Claribel, le dice al protagonista, y está sacada de contexto y puesta en una simple página para que se vea, porque resume el espíritu y el trato con el que está contemplado el espíritu de la novela. Y esa frase dice: yo no le abro las piernas a un hombre, se las abro, sí, a la necesidad. Esa es la novela. Bueno, pues después de esta novela, como con tu espíritu joven y inagotable fuente de creatividad, pues ¿en qué estás metido ahora mismo? ¿Qué estás preparando? Porque sé que como no puedes pararte quieto, pues ¿qué nos espera para la próxima temporada? Bueno, pues próximamente. Sí, ciertamente. Soy, bueno, como no tengo otra cosa que hacer, pues bueno, me da por juntar letras. Y aparecen allí en una novela y bueno, pues esperando siempre que dé Cuéntanos, entretenimiento. ¿qué nos espera? Al menos. Curiosamente, hay una cosa que se dice, que el escritor nunca dice lo que está haciendo porque le trae mala suerte. A mí eso me parece una tontería, ni buena suerte ni mala suerte. Sí, yo estoy trabajando en otra novela, va muy bien, ya está casi terminada, y como soy un enamorado de Latinoamérica, pero esta, a diferencia de estas dos que son complicadas, que son fuertes, que son duras, como no quiero mandar a la gente, no tienen culpa, al psicólogo, me he permitido pues que esta otra ya tenemos que ir tenga otro carácter. Y por es nuestro que propio sea irónica. Y es una novelita, vamos a llamarlo así, tipo... Podría tener el encaje de lo que llamamos una guía turística, pero que no es una guía turística. Es un supuesto ciudadano español que fue a Venezuela. La novela se va a titular Venezuela, tan mágica, tan loca. Venezuela, tan mágica, que además, tan loca. Perdona que te interrumpa, pero es que Venezuela es un país maravilloso. Sí. Mira, el invitado anterior era un invitado venezolano. Yo tengo un vínculo con Venezuela muy especial y es un país maravilloso, riquísimo, que desde luego es una pena que haya la inseguridad que hay y que, bueno, pues que esté atravesando y que mucha gente se tenga que ir para buscar un futuro, para buscarse una vida mejor fuera del país, porque la verdad es que es un país que lo tiene todo. Sí. Es un país enorme, grandísimo, con muchísima riqueza natural. Pero bueno, no sé por qué me metí en este berenjenal, pero es que... Como te he dicho que la novela es sobre ambientada Venezuela. en Venezuela, porque como estábamos hablando de toda la parte negativa, pero es que es un país maravilloso, que es una pena que no podamos descubrirlo en toda su
o sea, en toda su riqueza, ¿no? Sí, sí. Bueno, tanta riqueza como que ahora mismo, catalogado por la OPEP, Venezuela es el país del mundo que tiene las mayores reservas de petróleo y de gas, sin contar con la zona del arco minero. Allí hay wolframio, coltan, oro, en fin, es de una riqueza espectacular. La gran sabana, eso ríete tú de los... Totalmente. Ríete tú de la pampa argentina, sí. Porque Venezuela es justamente, para que los televidentes lo capten, es justamente el doble de grande que España. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, Venezuela tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, pero en la mitad de la gente que España. Si nosotros estamos cerca de 46, 47 millones de habitantes, allí son 26, la mitad. O sea, el doble de espacio con la mitad de personas. Y con esos, con esa riqueza paisajística y con ese río, ese Orinoco, sí. que en algunos puntos... Recuerden que el estrecho de Gibraltar tiene 15 kilómetros, ¿verdad? Bueno, pues el Orinoco tiene algún punto donde de ancho son 30 kilómetros. De ancho, repito, eso es un mar, eso es una locura. Sí. Entonces, con ese potencial hídrico, lo otro, las reservas, el clima extraordinario, a veces les permite hasta 3 cosechas al año. ¿Qué pasa en ese país? Bueno, pues pasa que está mal administrado. Pero terminaba lo que te estaba contando antes. Esa especie de falsa guía turística, falsa guía porque no es una guía turística, es un español que fue a Venezuela. Y entonces, como fue a Venezuela y conoció aquel sin Dios, vamos a decirlo así, pues hace una especie de, en 28 capítulos, escribe una especie de capítulos de lo que un posible español, que lo personaliza en un ciudadano leonés, Bernardo Vuelta Bizcocho, que va a viajar a la República Dominicana y le va escribiendo pasito a pasito con lo que muy posiblemente se va a encontrar, porque se encontró en... ¿A la República Dominicana? Perdón. A Venezuela. A Venezuela. A Venezuela, Venezuela. a Caracas. Le va explicando cómo son las carreteras, cómo le van a estafar, el cambio de la moneda, en el aeropuerto que se va a encontrar, los alquileres de las casas, las carreteras, las autopistas, en fin, le va guiando paso a paso a modo de hay un momento que dice, esto no es una guía, esto es su desfibrilador personal, esto es su salvoconducto, esto es su guarda de vida, en fin, todo esto en clave de ironía, explicando un poco lo que es ese loco, salvaje, pero maravilloso país. Bueno, y para terminar, voy a hacerte preguntas rápidas, así para conocerte un poco más. A ver, y muy rápido. ¿Día o noche? Depende de para qué. No, pero, a ver, dependiendo para qué, lo que sea. ¿Día o noche? Día y noche. Vale. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Mar o montaña? Mar. ¿Gijón o León? Gijón y León. Están hermanados. ¿Venezuela o España? O no, ¿Dominicana o España? Que estamos ahí. Para comer, España. Para pasear, para playas, en Dominicana. ¿Bachata O pasodoble. o pasodoble? Exacto. Bachata. ¿Rubia o morena? Ambas. ¿Novela o poesía? Novela. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias A ti. por acompañarnos. Y bueno, yo estoy deseando ya ver la guía turística Acuérdate, en 28 capítulos. Venezuela tan mágica, tan loca. Muchísimas gracias. Gracias a Fabio. ti por la invitación y porque ha sido un rato muy agradable y me has permitido un poco que cuente a tu público todas estas cosas que posiblemente no las conocían. Muchísimas gracias. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Con los pies en la tierra, un podcast de Agencia Asturias.